Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Beticino Chile, queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este webinar, un webinar donde estaremos abordando temas de seguridad eléctrica en la industria. Así que bueno, saludos a todos los que se conectaron el día de hoy, que nos están acompañando, que nos están escribiendo a través del chat. Bienvenidos y bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Alba Español. Formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y también como Product Manager de la línea de productos industriales. Así que bueno, un gusto el poder compartir el día de hoy con todos ustedes, el que se hayan podido conectar, el que hayan podido acompañarnos. Y bueno, vamos a estar viendo un tema realmente interesante. Vamos a contar con dos excelentes relatores que les voy a estar presentando en unos minutos más. Así que bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá el día de hoy. Como les decía, vamos a estar hablando acerca de seguridad eléctrica en la industria. En este webinar lo que vamos a hacer es abordar aspectos relevantes en materia de seguridad eléctrica, haciendo énfasis en lo que es la prevención de riesgos para desarrollar así entornos de trabajo más seguros, ¿ok? Y entre el contenido que vamos a estar viendo del día de hoy, bueno, vamos a estar hablando de tableros móviles, vamos a hablar del reglamento eléctrico que sabemos, tenemos un nuevo reglamento desde hace ya un tiempo, creo que un año ya, si no me equivoco, vamos para 2 años que entró en vigencia este reglamento eléctrico. Vamos a hablar de los enchufes industriales, de los sistemas de bloqueo también y vamos a finalizar hablando de la protección diferencial. Así que eso es en resumen lo que vamos a estar viendo en esta hora y media que tenemos acá para compartir, para hablar con ustedes. Y antes de presentarles a los relatores, quiero hablarles muy brevemente acerca de esta plataforma que nos presta servicios, Click Meeting, y cuáles son aquellas herramientas que me gustaría que ustedes conozcan para que podamos desarrollar el webinar sin ningún tipo de problemas y puedan aprovechar todas las experiencias y todas las herramientas que tenemos, ¿ya? Entonces, la primera y la más importante herramienta que quiero comentarles de esta plataforma es el chat, donde ya muchos de ustedes nos saludan: Eduardo, Raúl, Alejandro, Felipe, Cristian. A todos ustedes muy buenos días, gracias por escribirnos por el chat. Bueno, a través de este chat ustedes van a poder comunicarse con nosotros, van a poder comentarnos incluso si hay algún problema con el audio, con la imagen. Vamos a estar muy atentos. Pero lo más importante es que a través de este chat ustedes van a poder hacernos sus consultas, sus preguntas, las dudas que puedan ir surgiendo durante la presentación. Así que ya hemos activado el modo preguntas y respuestas para que podamos ir colocando todas sus consultas en un color distinto que se diferencien de los saludos del chat y así podamos responder cada una de ellas, ¿ok? Así que si quieren hacer una consulta, la pueden escribir y antes de darle enter, antes de enviarla, hacen clic en el símbolo de interrogación y ahí se van a marcar su consulta e incluso al final de la presentación podemos poner algunas en pantalla e irlas respondiendo en conjunto con nuestros relatores, ¿ok? Y la segunda herramienta que quiero comentarles para ya iniciar en materia con este webinar es que la presentación que van a estar haciendo los relatores el día de hoy, que prepararon especialmente para este webinar, va a estar disponible para que ustedes la puedan descargar en formato PDF en el botón que ya se encuentra en pantalla. Dice descarga la presentación aquí, es una franja azul. Ahí van a poder hacer clic y van a poder descargar esta presentación para que puedan hacer sus anotaciones o para que puedan revisarla luego nuevamente. ¿Ok? Así que si hay alguna persona que tenga algún problema con descargar esta presentación, nos los pueden comentar en el chat y con mucho gusto ahí los vamos a ayudar a enviarles el link directamente o ya sea directamente por correo más adelante. Así que ya este material se encuentra disponible para que puedan descargarlo. Y bueno, con toda esta información que ya les entregué, quiero entonces invitar al primer relator del día de hoy que nos va a estar acompañando y nos va a hablar de estos primeros temas. Y él es Miguel Catalán. Miguel Catalán es agente comercial de la zona norte, lleva más de 6 años trabajando en el Grupo Legrand acá en Chile. Así que Miguel, un gusto que puedas acompañarnos el día de hoy para dar inicio con este webinar. Buenos días. Buenos días. Hola Alba, gracias a toda la gente que se ha podido conectar, todos los colegas del área eléctrica, de algunas plantas. Yo sé que hay algunos que les pasamos las invitaciones de forma interna y ellos también ahí se estuvieron conectando, así que muchas gracias. Espero que podamos revisar algunas cositas, algunos temas bastante interesantes, bastante vinculados a la seguridad eléctrica en la industria. Así que vamos a dar inicio. Yo soy Miguel Catalán, como comentaba Alba, y ahí también dejo mi correo.
Entonces, a modo de introducción, Alba comentó que ya comentó un poco los temas, es tablero móvil, reglamento eléctrico, enchufes industriales, sistemas de bloqueo y protección diferencial. Entonces, a modo de introducción, las labores en el rubro de la electricidad no carecen de riesgo eléctrico y accidentabilidad. Y esto se debe a que principalmente nosotros como eléctricos trabajamos con energía, ¿cierto? Manipulamos de forma indirecta a través de equipos, ¿cierto? A través de tableros eléctricos, manipulación de energía en distintas instalaciones y así también vinculado en distintos circuitos. Pero todo esto decanta en un contexto en donde se generan situaciones en base que provocan accidentes, así como están los descuidos, maniobras indebidas, malas prácticas, falta de formación muchas veces en donde hay desconocimiento de algunas acciones que se deben realizar de una forma, pero tenemos una noción, ¿cierto? Y el uso inadecuado de EPP, en donde la causal más grave es cuando son situaciones incontrolables. Entonces, acá voy a mostrar un video en donde vamos a ver una situación. Así nomás digo que también. ¿Ah? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo construcción federal? Este video fue grabado en una planta industrial en Iquique, en donde la verdad que el hecho concreto fue la falta de mantenimiento. No se realizaron los reaprietes en los torques de las protecciones. Este era un tablero muy antiguo o que tenía bastante tiempo en funcionamiento y nunca se gestó la acción de mantenimiento. Los torques en el reapriete de los tornillos en las protecciones nunca se realizaron y con el paso de los años, que para todos la planta funciona, es todo de forma tan común, en donde lo que sucedió se provocó un arco eléctrico y finalmente eso decantó en un incendio en la industria. De hecho, se quemó todo el tablero, como pudieron visualizar, y también parte de la planta. Entonces, este es un accidente que pasó en base netamente a la falta de mantenimiento. Es por ello que hoy día queremos hablar del reglamento eléctrico. Este establece las exigencias mínimas a considerar en las instalaciones de consumo, en donde principalmente ataca 5 puntos, en donde está el diseño, la construcción y puesta en servicio, la operación, la reparación y el mantenimiento, lo cual es bastante interesante porque antiguamente la NSH 4/2003 no hablaba de la reparación ni del mantenimiento. Entonces ahora, este es el decreto que ya entró en vigencia. Esto entró el 12 de julio del 2021, ya vamos casi a los 2 años de que este reglamento entró en vigencia, y a modo de contexto, este reglamento tiene 19 pliegos eléctricos. Entonces, cada pliego se llama RIC. El RIC significa Reglamento de Instalaciones de Consumo, en donde cada uno habla de un tema determinado. Esto es el completo del decreto 8. Entonces, vamos a ver hoy día el RIC 2 que habla de tableros, pero hay también diversos RIC que tienen temas bastante interesados. A mi criterio es mucho mejor que la NSH porque hay un contexto de orden en donde si yo quiero revisar algún tipo de tema, puedo ir directamente al tema que me compete. Entonces, por ejemplo, el RIC 17 habla de operación y mantenimiento, el RIC 10 habla de instalaciones de uso general, entre otros. Entonces, el objetivo del RIC 2 es definir los requisitos de seguridad que deben cumplir los tableros eléctricos en las instalaciones eléctricas en Chile. Ya ese es el objetivo del RIC 2, el definir requisitos de seguridad. Y el alcance y aplicación aplica a todos los tipos de tableros de las instalaciones de consumo de energía, o sea, a nivel nacional. Esto quiere decir que el alcance y el objetivo es bastante claro en su mensaje. Y hoy día vamos a ver lo que son los tableros eléctricos móviles. Entonces, para dar inicio,
acá hay 3 puntos que son relevantes. Gonzalo va a comentar algunos adicionales más adelante. Ahora vamos a ver, el primer punto dice, debe contar con señalética de operación, ¿cierto? Que a mí me permita de forma visual poder observar y ver que el tablero móvil tenga la simbología de la atención, tenga la simbología del cuidado, que es el triángulo, las indicaciones de la luz pilotos, para cosas de que uno de forma visual sepa lo que hay en el tablero. Y dice pulsador exterior. Pulsador exterior con enclavamiento para desconexión de emergencia. Si bien es una práctica que se ha realizado a lo largo de mucho tiempo, casi todos saben que el tablero móvil tiene una parada de emergencia, sin embargo ahora es una exigencia, lo cual igual cambia. Otro punto interesante es que dice alimentado con cordón flexible de 3 o 5 conductores, esto dependiendo del circuito, si es monofásico o trifásico, que debe quedar afianzado mecánicamente dentro del tablero. Ya eso quiere decir que el cordón eléctrico que va a alimentar este tablero móvil debe quedar mecánicamente afianzado dentro del tablero, y este alimentador debe estar conectado a la tierra de la fuente y en su otro extremo a todas las partes metálicas del tablero. Sucede muchas veces, acá yo creo que hay un contexto bastante interesante. Los tableros móviles generalmente vienen con una barra Copperwell, ¿cierto? Que esta barra se monta en la tierra porque es un tablero móvil, y de alguna forma el reglamento lo que quiere es evitar esa acción. ¿Por qué? Porque no todas las tierras son buenas para aterrizar la energía eléctrica, y nosotros, que el contexto del trabajo tiene muchas acciones en el día, no voy a estar preocupado de medir la tierra para saber si esa tierra es óptima para aterrizar la energía. Entonces, el reglamento vincula a que tú puedas conectar desde la fuente la tierra, ya la tierra, para que el tablero de alguna forma, en caso de que haya alguna fuga de corriente eléctrica, se dirija directamente por la tierra hacia la tierra de la fuente, o también que se aterrice en todas las partes metálicas del tablero, que es el contexto global o en toda su distribución de la tierra. Entonces, sumamente importante. Y el IP a considerar es un IP 56 como mínimo y el IK 07. El IK va vinculado a los golpes que estos tableros resisten. Ya no todo elemento tiene una resistencia a golpes, o sea, no todo elemento, dependiendo si es que está certificado o no, pero eso está dada por una tabla. De hecho la pueden encontrar en la última página del catálogo Legrand, en donde se menciona cuán resistentes a los golpes en la unidad de medida que es Joule. ¿Cuántos Joule resiste este tablero? Son las exigencias mínimas. Y como dato adicional, estos son unos tableros que son de Quebrada Blanca. De hecho, fue una producción que se hizo aquí hace un tiempo en la zona, en donde son muchos tableros móviles que están bajo el estándar del reglamento eléctrico. Entonces vamos a ver otro punto interesante, que es el corte omnipolar. Yo sé que se ha hablado mucho de este tema, sin embargo, yo sigo yendo a las plantas a hablar de este tema y todavía hay un desconocimiento enorme. La idea es que de alguna forma podamos todos clarificar lo que es el corte omnipolar. La definición que estipula el RIC 2 es el corte de todos los conductores activos. Ya todos los conductores activos, el corte. Conexión y desconexión simultánea en conductor neutro y en las fases. Entonces, como dato a considerar, antes de seguir leyendo, vamos a ver este ejemplo. Sabemos que en las instalaciones hay circuitos monofásicos, ¿cierto? Y circuitos trifásicos. En los circuitos monofásicos tenemos una protección que es la protección bipolar, que es de 2 polos. Esta protección bipolar opera ante un cortocircuito y ante una sobrecarga, tanto en la línea de la fase como en la línea del neutro, o en el polo de la fase y en el polo del neutro. Sin embargo, nosotros, Legrand de hecho tiene esta protección hace mucho tiempo, es una protección que se llama unipolar más neutro. Y este unipolar más neutro es una protección que tiene la entrada y la salida del neutro y la fase, ya en un módulo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que en este caso, solo el polo de la fase queda protegido ante sobrecarga y ante cortocircuito, sin embargo el neutro solo lo secciona, ¿ya? Entonces, ¿esto es aprobado por el nuevo reglamento? Efectivamente, sí lo es. ¿Por qué? Lo vamos a leer a continuación, en donde dice,
vamos a leer de nuevo: corte de todos los conductores activos, ¿cierto? Conexión y desconexión simultánea en conductor neutro y en las fases. Dice, para dispositivos bipolares se permitirá que un solo polo esté protegido. Eso quiere decir que esta protección sí aplica bajo el nuevo reglamento y tiene dos ventajas. La primera ventaja es que es más barato. La segunda, y eso es un contexto obvio porque no hay un contexto constructivo de dos polos, en donde como en la protección bipolar, los dos polos operan cada uno en base a una sobrecarga, un cortocircuito. En esta es solo un módulo. Y adicionalmente, que es ese punto de ventaja que es más barato, lo segundo es que también te ahorra espacio, te optimiza espacio en el tablero eléctrico. Ahora, con todos los cambios que tiene este nuevo reglamento, hay mucho espacio que se absorbe y los tableros han tendido a crecer. Entonces, esta es una protección que te permite achicar un poco el tablero para tener más espacio disponible. Y para dispositivos tetrapolares, todos los polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ver acá cómo era esto. Era el común que nosotros teníamos muy inmerso dentro de nuestro trabajo, en base a los tableros eléctricos, que está la protección de cabecera, ¿cierto?, de dos polos. Cabe mencionar que esto es en base a la NSH 4/2003, la antigua norma, en donde tenemos una protección de cabecera de tres polos. Esta alimenta las barras de distribución, y de las barras de distribución alimenta cada una de las protecciones aguas abajo del tablero general. De la salida de una de las protecciones alimenta el tablero general auxiliar, alimenta la protección de cabecera, ¿cierto? De la protección de cabecera sale al repartidor y luego de eso alimenta las protecciones aguas abajo, y así sucesivamente también para el tablero de distribución. En el cambio actual del nuevo reglamento, hay algunos criterios a considerar. Primero, para los tableros generales, tableros general auxiliar y tableros de distribución, las protecciones de cabecera deben ser de corte omnipolar, así lo estipula el reglamento eléctrico. Entonces, aquí lo mismo, alimenta la barra de distribución y estas alimentan a las protecciones aguas abajo. Pero si se dan cuenta que hay protecciones de tres polos, una protección tetrapolar. Hay otro punto mencionado en el reglamento que dice que las protecciones de 630 para arriba no se exigen que sean de corte omnipolar en el contexto de protección de 630 para arriba no deben considerarse de corte omnipolar. Sin embargo, hay un criterio de buena práctica. ¿Por qué? Porque yo tengo una protección de corte omnipolar, alimento las barras de distribución, ¿cierto? Y de las barras se alimentan las protecciones. Y acá considerar una protección de tres polos y después llegar a una protección de cuatro polos en otro tablero, que es bajo 630, hay una situación donde estás protegiendo el neutro en el tablero general, pero no en el tablero, en el tablero general auxiliar, estás protegiendo el neutro, pero no en la salida del tablero general. Entonces, eso decanta en que de alguna forma no hay una coherencia en la instalación, y por criterio de seguridad es mucho mejor considerar las protecciones de corte omnipolar que alimenten a otros tableros. Vamos a ir a otro punto en donde habla de los materiales no metálicos. Dice, los materiales no metálicos empleados en la construcción de cajas, gabinetes o armarios deben cumplir las siguientes condiciones. Pasa que no todos los tableros son de material metálico. Nosotros tenemos la gama Atlantic, ¿cierto?, que es un tablero metálico. Sin embargo, también tenemos tableros de poliéster, de fibra, también tenemos tableros de acero inoxidable. Y en ese sentido, cuando los tableros no son metálicos, están las siguientes exigencias. Primero, dice no higroscópico. Higroscópico significa cuando el material tiene la capacidad de absorber el agua. Por ejemplo, la madera. La madera, cuando tú la mojas, la madera absorbe la humedad y se mantiene húmeda. Entonces la idea es que no sea higroscópico. Debe ser autoextinguiente, arder sin llama y emitir humos de baja opacidad con residuos gaseosos no tóxicos. La resistencia mecánica, que es lo que hablaba yo en base a la resistencia a los golpes, debe ser de IK07. En caso de una instalación a intemperie, el tablero debe tener resistencia a agentes climáticos y resistencia a la radiación UV.
y en caso de instalación en local de reunión de personas, debe ser libre de halógenos. Lo cual acá hay un dato bastante interesante en donde por ejemplo, esta imagen es de un tablero que está en la planta desaladora de Spence. Es un tablero marina, que nosotros en la gama industrial los denominamos marina, no estos tableros, pero es un tablero de poliéster, en donde hay dos contextos. El primero es que está expuesto al sol, constante, todo el tiempo. Y lo segundo es que está al lado de niebla salina porque está en orilla de costa. El mar constantemente arroja niebla salina y este tablero aproximadamente lleva 6 años, un poquito más de 6 años ahí en vigencia, de lo cual no le ha pasado nada. Es un tablero sumamente resistente que nosotros tenemos ahí en la planta trabajando in situ. Lo segundo es en base al IP. Dice, los tableros deben construirse con un índice de protección. Ya es el primer dato. El IP, lo que es, se llama índice de protección, del cual tiene dos siglas. Lo primero es que la primera sigla va vinculado hacia la protección contra cuerpos sólidos, cuánto polvo, polución puede entrar dentro del tablero, y la segunda cifra va vinculado a los líquidos, cuánta resistencia tiene esta en base a una protección contra los líquidos. Entonces, vamos a ver, el primer criterio que habla el reglamento es que dice, no se aceptan tableros tipo abierto, ya es el primer criterio, que eso quiere decir que no pueden haber tableros con la tapa expuestos, o sea, que estén abiertos, totalmente abiertos, donde uno pueda llegar y meter manos, tiene que tener su tapa, su cubre equipo. El IP mínimo a considerar para instalaciones a interior debe ser IP 41, para exterior bajo techo debe ser IP 44 y cuando es exterior sin techo debe ser IP 54. Ahora, si revisamos esto, el IP 54 cuando es para un tablero al exterior sin techo es protegido contra el polvo sin sedimentos perjudiciales, o sea que puede ingresar muy, muy poco polvo. Sin embargo, el 4, que es el índice de protección anterior, lo que entra son cuerpos sólidos superiores, a 1 milímetro. Es inferiores, es muy, muy poco lo que entra en base a la polución. Entonces, el 5 de por sí ya es más robusto, y el 6, por ejemplo, habla de que queda totalmente protegido contra el polvo. Ya, entonces, en el primer caso, cuando es IP 54, queda protegido contra el polvo sin sedimentos perjudiciales. Y la segunda cifra es protegido contra proyecciones de agua en todas las direcciones. Este tablero Maina que está acá es un tablero que tiene un IP 66, de lo cual es mucho más robusto, en donde para el contexto del líquido queda protegido el lanzamiento de agua similar a los golpes del mar. Y otros dos puntos es intervenciones al envolvente deben mantener el IP. Eso quiere decir que si yo tengo un tablero que es IP 66 y yo considero instalar tomas de enchufe industriales que tienen IP 44, de inmediatamente todo el tablero, de forma inmediata, va a quedar del menor IP del equipo que tú instales. Entonces, si tienes un tablero de IP 66 y le agregas unas tomas industriales de IP 44, el tablero va a quedar de IP 44. A la intemperie, solo acceso al tablero por zona inferior, como se muestra en la foto. Ahora vamos a ver los enchufes industriales. Ya, esto es un tema que es bastante interesante. Vamos a mencionar bastantes cosas, así que harta atención. Primero, el RIC 17 habla de operación y mantenimiento, en donde hay dos puntos que son sumamente interesantes. El primero es la definición de la seguridad de una persona. Dice, la seguridad de una persona consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensión peligrosos, ¿ya? Esa es la seguridad de las personas en el contexto eléctrico. La seguridad de una persona consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensión peligrosos. Si esto se llegara a producir, la seguridad de una persona dependerá del desempeño del sistema de protecciones con el que cuenta la instalación eléctrica.
Entonces, es un dato bastante interesante vinculado a los tableros. El diseño, cuando realizan un proyecto, una normalización, debe ser óptima para proteger a la persona. Todo lo que se desarrolla en el ámbito de ingeniería y después de construcción, los equipos que ustedes elijan para poder instalarlos en la faena, en la planta, en una industria, deben ser de buena calidad porque es parte de lo que construye la seguridad de una persona. El segundo punto dice, en el caso de instalaciones de potencia instaladas mayores a 300 kilowatts o alimentadas por empalmes en media tensión, de lo cual es muy común en una planta que las instalaciones sean con potencias superiores a 300 kilowatts o que sean conexiones de media tensión de carácter industrial, carácter comercial, educacional, asistencial o locales de reunión de personas. Todo ese conglomerado dice en el ámbito del mantenimiento y operación de las instalaciones eléctricas se deberá implementar un programa de seguridad eléctrica mediante profesionales competentes. Y este punto es clave, porque el programa de seguridad parte desde la selección de los equipos para que sean equipos que puedan funcionar en óptimas condiciones y puedan brindar seguridad a las personas. Entonces, es un dato para la gente de mantenimiento y operación que deben tener un programa de seguridad eléctrica mediante profesionales competentes. Eso es lo que menciona el RIC 17. Ahora vamos a ver algunos puntos relacionados a las tomas de enchufe. Estos salen en el RIC 11, que habla de instalaciones especiales. Dice, todos los tableros eléctricos móviles utilizados para este tipo de instalaciones deberán llevar en su tapa exterior una parada de emergencia, como se menciona en el antiguo punto que vimos de tableros móviles, que asegure la desconexión de energía de todo el tablero y sus enchufes. ¿Ya? Esta parada de emergencia debe de tener la energía eléctrica que hay dentro del tablero, pero también a los enchufes. Los cables portátiles de potencia, o sea que son los conductores usados para alimentar los equipos eléctricos móviles, deben tener conectores de entrada del cable que eviten el ingreso de agua, polvo u otras condiciones ambientales a las cajas de empalme y cajas de interruptor termomagnético. De alguna forma eso quiere decir que las tomas de enchufe cuando se alimentan, que alimentan algún tablero móvil, algún equipo eléctrico móvil, debe tener la capacidad de evitar el ingreso de agua y el polvo. Y esas son acciones que se certifican o que se garantizan con la condición del IP. ¿Ya? En cualquier caso, estos equipos o tableros portátiles deben considerar en su puerta delantera una parada de emergencia que desconecte la energía de todo el tablero a la vez. Hay una situación en planta que sucede mucho, habitualmente sucede mucho, yo la he visto demasiado en muchas plantas que he visitado, en donde vamos a ver un video ahora en este momento. Denme un segundito. En el contexto de la seguridad, sucede mucho en las plantas que para poder extraer energía de un enchufe industrial, muchos eléctricos hacen algún chanchullo, alguna chaqueta, que también se le llama, yo lo he escuchado de varios nombres, en donde pueden, de alguna forma, sacan cables, los conectan a la toma industrial para poder generar una tensión de 220. Lo cual es totalmente incorrecto y eso lo he visto en plantas. Entonces, para eso está este adaptador. Este adaptador es una toma de enchufe industrial que adapta de un contexto industrial, de una toma de enchufe industrial, para poder extraer energía monofásica. Este es un producto que tenemos hace más de 10 años en el catálogo y está vigente. Lo hemos presentado en Codelco, de lo cual ha generado bastante ruido porque es demasiado óptimo, sobre todo para las personas que están realizando mantenimiento a veces en la planta, necesitan conectar algún tipo de equipo. Yo los invito a conocer esta toma de enchufe. Es muy, muy óptima y muy segura. Entonces, ahora vamos a ver un poco la gama de enchufes industriales. Enchufes industriales tenemos la versión IPRA, la versión P17. En IPRA tenemos enchufes metálicos de caucho y tenemos también poliamida y Presinter, que ahí también los vamos a visualizar. Y las P17 que son de estándar común. Ya es una protección también muy buena, o sea, es un enchufe industrial bastante óptimo también. Tenemos las dos gamas.
Entonces, vamos a ver ahora el contexto normativo de esto. Primero, cabe mencionar que esto está bajo el estándar IS 60309. Ya no es, las tomas de enchufe están bajo este estándar, en donde lo que habla el concepto global de este estándar es que el mayor voltaje permitido de la norma, por la norma es de 690 volt alterno, continuo. La corriente más alta debe ser de 250, que estén, todos los enchufes que están dentro de este estándar deben considerar estos criterios, estas exigencias, perdón, la frecuencia hasta 500 Hz y el rango de temperatura mínimo es de menos 25 a 40. Entonces, vamos a ver ahora el estándar IS 60309-1 habla de los niveles de tensión y de los colores que se deben considerar para estas tomas de enchufe. Primero, de 20 volt a 25 volt deben ser de color violeta, de 40 a 50 deben ser de color blanco, de 100 a 130 volt deben ser de color amarillo, de 200 a 250 debe ser de color azul, por eso hay mucha toma azul porque es el estándar nacional, de 380 a 480 son de color rojo, 500 volt a 690 deben ser de color negro, y finalmente cuando se habla de frecuencia sobre 60, menor a 60 Hz hasta 500 Hz debe ser de color verde. ¿Ya? Entonces, como dato adicional, nosotros tenemos las que están marcadas con el ticket, son las tomas de enchufes que nosotros tenemos incluidas en nuestra oferta de producto, y acá hay un contexto de seguridad también que deben tener este tipo de color, porque una persona que es eléctrica, cuando visualiza de lejos una toma de enchufe industrial, debe tener la capacidad de identificar el color para saber la tensión de forma inmediata de la cual él va a manipular. El otro punto, que es el IS 60309-2, habla netamente de la posición de alveolo de tierra en relación a la hendidura de la toma para verificar la compatibilidad de los enchufes industriales al momento de conectar el hembra con el macho. ¿Qué establece? El alveolo de tierra es el pin que se puede visualizar en color negro, en donde este estándar IS 60309-2 habla en dónde debe estar la posición del alveolo de tierra en base al reloj horario, o sea, al reloj, a la hora del reloj. Entonces, estas tomas de enchufe industriales tienen posición de pin tierra, o el alveolo de tierra está en 4 horas para la configuración de 2 polos, 2 patas más tierra, 3 patas más tierra, 3 patas más neutro más tierra. Deben ser en 4 horas. Así también, para las instalaciones, o sea, para los enchufes de 200 a 250 volt deben ser de color azul, ¿cierto? En donde tenemos la versión de 6 horas y 9 horas, dependiendo de la configuración, y así sucesivamente en cada uno de estos. Esta presentación ya la pueden descargar, así que está ahí para que la puedan visualizar. Entonces, en la gama de enchufes industriales de 16 hasta 125 amperes tenemos en la versión IPRA de IP44 hasta 67. En materiales tenemos caucho, metálico y poliamida, son 3 materiales, ahí los vamos a ver ahora en un poquito más adelante, con distintas configuraciones, ¿cierto? 2 patas más tierra, 3 patas más tierra y 3 patas más neutro más tierra, en donde está la toma sobrepuesta, embutida, hembra volante, macho volante inclinado y macho fijo sobrepuesto. Vamos a ver características especiales de esta toma de enchufe. Esta es nuestra toma de enchufe robusta para un contexto en donde la industria tiene exigencias, tiene altos estándares. ¿Por qué? Algunos datos de esta toma de enchufe industrial IPRA. Primero, tiene seguridad de bloqueo a la desconexión, tiene esta maneta, ¿cierto?, que sobresale, entonces la tapa se enclava en esa posición y yo no, al momento de querer extraer, o sea, separar una toma de otra, no puedo porque la tapa me lo impide, entonces tengo que levantar la tapa para poder desconectar la toma de enchufe. También tiene pines que permiten una excelente conductividad eléctrica. Eso es dado porque los pines
que están considerados en las tomas CIPRA son contactos niquelados. Eso quiere decir que el propósito de este material es aumentar su resistencia a la oxidación y a la corrosión y mejorar su aspecto físico, de lo cual es bastante interesante porque son unos contactos que tienen bastante resistencia ante la oxidación y ante la corrosión, cuando el ambiente tal vez es muy agresivo. La resistencia a temperaturas que tiene esta toma de enchufe es de menos 50 grados Celsius hasta más sobre 100 grados Celsius, y en verdad son 100 grados Celsius, en donde yo les comenté que teníamos la versión caucho y metálico, en donde la versión caucho resiste a choques repetitivos, cuando muchas veces en las plantas hay un contexto quizás en un área de chancado, de molienda en una minera, donde cae contexto de rocas, de piedras generalmente, hay alta polución, hay choque repetitivo, es óptima utilizar este tipo de tomas industriales, y esta principalmente tiene la característica que es para temperaturas muy bajas. Y tenemos la versión metal, que resiste impactos también importantes. De hecho, al ser metálicos, son muy resistentes ante los choques, también es recomendable para ese contexto, y cuando hay temperaturas también muy elevadas o proyecciones de partículas incandescentes, sobre todo cuando hay mucho contexto de corte en la industria y hay mucha partícula incandescente saltando o algún tipo de situación similar. Estas son muy óptimas para ese tipo de situaciones. Tiene resistencia a los rayos ultravioleta, de lo cual a mí me permite poder colocarla al exterior sin ningún problema, sin deterioro al paso de los años. De hecho, esta es una protección que se le denomina, o sea, perdón, es una toma de enchufe que se le denomina toma de enchufe permanente, porque sus certificados y como está fabricado es tan robusta que puede estar años, años y años dentro de una planta. Eh, Exacto, acá algunas consideraciones. Tiene tornillos imperdibles, ¿cierto? Al momento de desconectar tiene una guía que permite que el tornillo no pueda salir. Tiene tornillos con cabeza mixta, tornillos exteriores de acero inoxidable. Ya los tornillos exteriores que van fuera de la toma también son tornillos de acero inoxidable, de lo cual apoya a este contexto de enchufe cuando se ocupa mucho para el exterior. Y uno de los puntos más importantes que tiene esta toma de enchufe del IPRA es que tiene doble prensa estopa. Y eso conlleva decir a un contexto de seguridad que es sumamente difícil de poder mover o retirar el cordón desde la toma de enchufe. La doble prensa estopa se debe a la primera que está acá, que es la de adentro, en donde esa se gira y de alguna forma contrae y aprieta el conductor que está internamente para dar el sello de hermeticidad en base al IP que contiene para que no entre agua, no entre polvo. Y la segunda prensa estopa es para afianzar la tracción mecánica, o sea, que no se pueda extraer la toma de enchufe. Es una de las grandes ventajas de esta toma industrial. Tenemos los pre-cinters. Los pre-cinters son tomas de enchufe que se conectan, se giran, y al momento de girarlo queda un sistema de bloqueo del cual yo no puedo extraer la toma de enchufe. Solamente se puede extraer presionando el pulsador rojo que está al exterior para desenclavar la toma. Es una toma que cuando hay exigencias, donde hay cargas críticas, donde no se debe extraer o cortar el suministro eléctrico, es ahí la función óptima. La tenemos en versión poliamida y versión metálico, en caso de que sea un contexto bastante fuerte, en base a un contexto de choques, de golpe, altas temperaturas. Tiene una capacidad de cortocircuito de 10 kA, de lo cual es sumamente óptimo para instalaciones donde hay situaciones de incandescencia, partículas que salgan volando ahí dentro de la planta, que puedan chocar en esta toma de enchufe. Y tiene, ya lo comenté, el dato adicional es que esta se puede colocar un candado para bloqueo. Ya, entonces es una toma bastante robusta para poder utilizarla cuando yo tengo cargas críticas que no debo dejar de alimentar y estén conectadas a través de una toma industrial. Finalmente tenemos la línea P17. La línea P17 es una de las tomas de enchufes que más se venden acá a nivel nacional. Esta toma de enchufe se utiliza más cuando las exigencias de altos estándares no son tan elevados como la CIPRA. Como pudieron visualizar, son bastante robustas. Estas tomas de IP17 también son muy robustas. De hecho, contienen IP hasta un IP69. Son enchufes libres de halógenos. También tienen tornillos imperdibles y tenemos enchufes
enchufes especiales para contenedor de refrigerador 3 horas, que esos se utilizan mucho en los puertos para la desconexión de algunos tipos de containers, muchas veces que se enchufan entre ellos. Ahí es sumamente óptima esta toma de enchufe. Es una toma de enchufe bastante robusta también y la tenemos en distintas configuraciones, como 2 patas más tierra, 3 patas más tierra, 3 patas más neutro más tierra, y es una toma la tenemos en versión sobrepuesta, embutida, hembra volante, macho inclinado y macho fijo sobrepuesto. Así que ahora doy avance para que pueda entrar Gonzalo. Yo les doy las gracias a todos los oyentes y aquí dejo a Gonzalo con ustedes. Gracias, Miguel. Muchas gracias por tu presentación. Bastante interesante este primer bloque de este webinar. Hicieron bastantes consultas, Miguel, y ahí estuvimos respondiendo a través del chat. Así que, bueno, si tienen más dudas, más consultas, nos las pueden dejar ahí en el chat. Y, bueno, Miguel también va a estar atento para responderles. Y, bueno, como decía Miguel, ahora seguimos con la última parte de este webinar, donde nos estará acompañando Gonzalo Lascano. Gonzalo Lascano es responsable de las cuentas corporativas con más de 9 años en Legrand, acá en Chile. Así que, hola, Gonzalo, muy buenos días y, bueno, bienvenido. Hola Alba, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos los clientes que nos están acompañando en esta presentación. Saludo también a Miguel, muy buena presentación en esta primera parte de este webinar. Y bueno, dentro del saludo, como decía Alba, mi nombre es Gonzalo Lascano, soy ingeniero eléctrico de profesión. Este es mi segundo periodo, hace 9 años que volví a la compañía, previamente estuve 11, también con el grupo Legrand. Y en este webinar, bueno, la misión que nos piden es hablar de seguridad eléctrica desde la industria. Miguel ya les habló de esta seguridad orientada al tablero móvil, y también el uso de los enchufes industriales en las distintas faenas que pueden tener en sus plantas. ¿Ya? En el caso particular de lo que me corresponde mirar en esta presentación, vamos a abrir este tablero móvil y vamos a ir a la protección diferencial. ¿Ya? La protección diferencial, que no es otra cosa que la protección, en primer lugar, de la vida humana dentro de un circuito eléctrico, y en segundo lugar, dependiendo de la instalación que estemos viendo, también nos puede ayudar a proteger la infraestructura. Ya vamos a ver que hay diferenciales que no están hechos para proteger la vida humana, ya que son de sensibilidades mayores. Entonces, primero que todo, y de manera muy rápida, ¿de qué hablamos cuando hablamos de protección diferencial, cuando hablamos de riesgo eléctrico? ¿Ya? Estamos hablando de los efectos que tiene la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Nosotros nos electrocutamos por flujo de corriente. Entonces, cuando una corriente eléctrica fluye por el cuerpo humano, hay distintos efectos, ¿ya? Que van desde los efectos térmicos, que pueden llegar a provocar lesiones graves, la temperatura que genera el flujo de corriente en el cuerpo humano, está la tetanización, que es lo que hace que los músculos se contraigan cuando hay un flujo de corriente por el cuerpo humano, y la fibrilación ventricular, que nos genera un desorden en el ritmo cardíaco. ¿Cómo entender estos efectos ya de una manera más técnica? Aquí robo unas curvas que son curvas de corriente contra tiempo de circulación de la corriente por el cuerpo humano. Por este lado de la gráfica, por la vertical, ya estoy viendo tiempo en milisegundos. Por la horizontal estoy viendo magnitudes de corriente. Entonces lo que se hace en esta gráfica es separar en zonas, ya dependiendo del nivel de corriente y del tiempo de exposición, de los efectos que hay sobre el cuerpo humano. Pensemos que un interruptor diferencial, ya el típico diferencial de 30 miliamperes. ¿Por qué hablamos de una sensibilidad de 30 miliamperes? En algunas aplicaciones industriales se habla de 10 miliamperes. Estamos hablando al nivel de corriente que queremos desconectar ya a la persona que entre en un contacto por una fuga de corriente. Pero eso tiene que ir asociado a tiempo, y de esto nos hablan estas curvas. Entonces, dentro de lo que se presenta en esta gráfica, lo que se denomina hacia la izquierda como zona AC1, es una zona donde si yo estoy expuesto
¿ya? A contacto eléctrico por una fuga de corriente, es una zona donde yo voy a percibir algo, pero no voy a tener ninguna reacción. ¿Ya? Por ejemplo, las zonas de cuando decimos sentí el golpe de la corriente estática, sentí el cosquilleo, pero no tuve efecto sobre mi salud. Ya no tuve daño sobre mi cuerpo ni el funcionamiento de mi organismo. Después, cuando ya estoy en corriente sobre los 0,5 miliamperes y hasta los 200 miliamperes, eso sí, con limitantes de tiempo ya, estoy en una zona AC2. En la zona AC2 ya como que sube la percepción de este flujo de corriente, la estática puede ser más fuerte, pero sigue sin haber efectos fisiológicos sobre el cuerpo humano. ¿Ya? Seguimos en una zona segura. Y justamente los diferenciales lo que hacen es trabajar sobre esta zona AC2, desconectarme del flujo de corriente, ya de la exposición al flujo de corriente, antes de que el organismo empiece a tener efectos ya dañinos. Si llego a pasar, por ejemplo, si me mantengo en los 30 miliamperes, pero por más de 200, 300 milisegundos, puedo pasar a una zona AC3. En la zona AC3 todavía no hay daños orgánicos, hay probabilidad ya de contracciones musculares, ya dificultades respiratorias, ya cuando el paso de corriente supera una cantidad de segundos sobre los 2 segundos, y puede haber algunas perturbaciones reversibles sobre estas perturbaciones afectando ya mi corazón, mi ritmo cardíaco. Y ya, en las zonas AC4 es donde hay un aumento explosivo en la circulación de corriente y al perdurar esto en el tiempo ya puede producir, primero, quemaduras, puede generar un paro cardíaco, paro respiratorio. Aquí ya estamos hablando de riesgo a la vida humana. Entonces, el límite es la zona AC3 y en la zona AC4 definitivamente hay efectos. Entonces, ¿qué hace un interruptor diferencial? Y primero entendamos el cuerpo humano convirtiéndonos en una pieza eléctrica. Por mediciones estadísticas, un cuerpo humano en una mala condición de aislación del suelo es como si tuviésemos una resistencia de 2000 ohms. Entonces, si yo no pongo ninguna oposición a la circulación de corriente, esos 2000 ohms en un nivel de voltaje monofásico en Chile de 220 volts, estamos hablando de una circulación de corriente del orden de los 110 miliamperes. Si me devuelvo esta curva, 110 miliamperes están acá abajo, ya cargado hacia la derecha, y si se dan cuenta tengo muy poco tiempo, tengo que desconectar este cuerpo, si es que no hubiese ningún mecanismo, del orden de los 30 milisegundos, estamos hablando de tiempos muy pequeños. Por lo mismo, es que los interruptores diferenciales comerciales que se usan para protección en vivienda, en circuitos donde hay personal no especialista, están desconectando a los 30 miliamperes y me dan una holgura de tiempo ya del orden de los 300 milisegundos para desconectar. Ahora, un diferencial Legrand, el diferencial estándar, el diferencial de 2 por 25 amperes, 30 miliamperes tipo tipo AC, que está en nuestras viviendas, está desconectando en un tiempo del orden de los 50 milisegundos a una persona. O sea, la desconexión es en esta zona. Entonces estoy en zona segura, estoy desconectando a una persona en zona segura. Si nos vamos a los diferenciales inmunizados, los tipo F o HPI de Legrand, ya que esos traen un retardo de tiempo, porque mucha gente dice, oye, retardo de tiempo, pero eso no será riesgoso, está desconectando en tiempos del orden de los 150 milisegundos. ¿Ya? 150 milisegundos, pero con corrientes del orden de los 30 miliamperes, o sea, me está desconectando todavía en zona segura, me está desconectando por acá en esta zona. Entonces, son dispositivos que están hechos para proteger la vida humana y por lo mismo lo que está sucediendo con el reglamento eléctrico. En el reglamento eléctrico, ya que nos presenta el decreto 8, viene un incremento en el requerimiento de uso de diferenciales. El diferencial ya viene pensado en aplicaciones de motores, ya circuitos de climatización. En los circuitos de alumbrado pasa a ser más exigente. Ahora ya me están diciendo, porque antiguamente cuando nos decían un circuito de alumbrado comprende alumbrado y enchufes, pero era obligatorio los enchufes. Hoy el diferencial también es
obligatorio en las ramas, en los circuitos de alumbrado, no solo en los enchufes. Ya, por otro lado, donde tengo circuitos de enchufe, máximo 3 circuitos de cobertura por diferencial. Estamos acotando, estamos llevando mucho más hacia el foco la protección diferencial. Pasa a ser obligatorio en los data centers. Hay aplicaciones donde se pide el diferencial de 10 mA, algo que fue una muy buena práctica, una palabra que usó Miguel, las buenas prácticas, una buena práctica de minería de la industria, se trajo hacia un reglamento que es de aplicación a nivel nacional, ya en aplicaciones puntuales. En las instalaciones previsionales, ya en instalaciones provisorias, pasa a ser obligatorio el uso diferencial en los circuitos de enchufes. Ya en muchas aplicaciones de instalaciones especiales, en ferias, instalaciones temporales, pasa a ser obligatorio en los avisos luminosos de la calle. Entonces, es mucho el ámbito donde el diferencial pasa a ser obligatorio y todo eso redunda en seguridad. Bueno, Miguel partió hablando de tableros móviles. Ya aquí traigo el tema de las instalaciones provisorias. Ya en el pliego técnico 11, donde se habla de instalaciones especiales, en el punto 16 se habla de instalaciones provisionales. ¿Ya? Y en el punto 16.4.3, en los apéndices 4, 5 y 6, se habla justamente del tipo de diferencial que tengo que aplicar ya en estas cargas que van más allá de los circuitos de enchufe de aplicación residencial o de oficina. Entonces, primero, en estas instalaciones provisionales, en el 434 del punto 16 me dice, todo circuito de equipo de una instalación provisional tiene que estar protegida mediante un protector diferencial. Y después, en el punto que sigue, me hace la definición del diferencial que debo usar en circuitos que están en corrientes de 32 amperes o inferiores, corrientes nominales para estos consumos, ya estos enchufes que van a alimentar cargas de 32 amperes hacia abajo, deben ir protegidos con un diferencial de 30 mA, con una sensibilidad no superior a 30 mA, y aquí hago un alcance. La sensibilidad mayor me indica un valor de sensibilidad numéricamente más bajo. ¿Ya? Un diferencial de 10 mA es más sensible que uno de 30. ¿Ya? Ahí siempre puede haber confusiones. Entonces, el valor del diferencial en circuitos de hasta 32 amperes tiene que ser de 30 mA o un valor numérico más bajo, o lo mismo que es una sensibilidad mayor. En el caso de circuitos de enchufe de 32 amperes hacia arriba, ejemplo, tableros de soldadora, donde habitualmente llego con mi enchufe industrial de 63 amperes, ya, o superiores, se puede usar un diferencial con sensibilidad menor, ya, 300 mA como mínimo. Entonces, ese es el valor de diferencial que me permite este reglamento en aplicaciones sobre los 32 amperes en estos tableros que están usados en instalaciones provisionales. Ahora, quiero aprovechar el punto, porque por ahí vi que también estaba la consulta. Hacían la consulta si la aplicación de la protección omnipolar, me devolví un tema que tocó Miguel, era obligatoria en tableros móviles o esto también aplicaba a los tableros provisionales, ¿ya? O provisorios. Se extrapola, ¿ya? El tablero móvil podríamos decir que es un tipo de tablero provisional. Tienen sus capítulos puntuales. En el caso del tablero provisorio se habla en el RIC 11, en el caso del tablero móvil se habla en el pliego técnico 2, que es el de tablero eléctrico, ¿ya? Pero en ambos casos se aplica el uso del diferencial como también la protección de cabecera omnipolar, ¿ya? De 2 polos si estamos hablando de sistemas monofásicos o de 4 polos si estamos hablando de sistemas trifásicos. Ahora bien, en un punto del pliego técnico 2 se lleva el tema del tipo de diferencial a utilizar desde el punto de vista del tipo de carga que tengo en mi circuito. En el punto 783, perdón, del pliego técnico número 5, no es el pliego 2, del pliego técnico número 5, donde se habla de protecciones contra tensiones peligrosas, se dice que cuando la corriente de carga tenga una forma que pueda ser no puramente senoidal, o sea, no es completamente alterna, ¿ya? Y dan ejemplo salas de radiología,
salas de computación y cargas no lineales en general. Hoy día prácticamente todas las cargas que tenemos en la industria son no lineales. Las ampolletas incandescentes salieron hace rato del mercado y quedan muy pocas cargas que sean puramente resistivas. Me dicen que los protectores diferenciales para este tipo de carga con forma ya no puramente senoidal serán de clase A. O sea, me están diciendo tiene que usar, no me están diciendo podrá ser. Entonces tenemos que usar un diferencial que me dé protección para estas cargas no lineales. Y por otro lado, ya, y perdón, antes de pasar al otro tipo de diferencial, ya, corrientes alternas que no sean puramente senoidales, así como las corrientes continuas pulsantes. Ya, mucha máquina herramienta genera una forma de onda que es como una alterna, pero discontinua. Ya tengo un pulso por arriba, tengo otro por abajo, y eso el diferencial lo ve como que fuera una forma rara de corriente continua. ¿Ya? Por eso hablamos de corrientes continuas pulsantes. Pero por otro lado, el diferencial tiene que ser del tipo B cuando las cargas tengan una componente continua que no pasa por cero. Aquí ya tengo una continua pura. La corriente continua, si el voltaje va subiendo, es muy peligrosa. Y en estas formas de onda, donde tengo componentes continuas sin paso por cero, me obligan a usar un diferencial del tipo B, ya que me protege cuando tengo componente continua. Ahora, aquí yo presento los distintos tipos de diferenciales de los que se hace alusión y que van a encontrar en el mercado. El diferencial común y corriente que está instalado en nuestras casas es el tipo AC. Ya el diferencial de 2 por 25 en 30 miliamperes, ya que está instalado ahí en la entrada de nuestro domicilio, es un diferencial tipo AC. Ya me da protección cuando hay componente continua, pero pudiese no operar cuando tengo estas formas pulsantes y definitivamente no va a operar cuando tenga formas continuas del lado de la carga, por el tipo de carga que yo tengo. Ahora bien, el reglamento me habla de diferenciales tipo A. El diferencial tipo A ya me protege y como dice su símbolo, se ve ahí una alterna pura, pero por otro lado se ve una forma pulsante. El tipo A me protege cuando aparecen estas fallas con componente pulsante. ¿Ya? Entonces, ese es el diferencial que me están proponiendo cuando tengo estas formas que no son puramente senoidales. Después, existe un segundo tipo de diferenciales tipo A, que es conocido como el tipo F o el HPI que presentó Legrand en su momento al mercado, que no es otra cosa que un tipo A, pero que a la vez tiene una protección cuando hay corrientes en sobrefrecuencia. Cuando hablo de frecuencias altas, sobrefrecuencia, estoy hablando del efecto armónico. Entonces, el inmunizado, ya por favor, no lo presento como un filtro de armónicos, pero también protege cuando tengo fallas y con una componente en sobrefrecuencia, o sea, una componente de fuga que puede estar afectada por armónicos, ya sobre los 1000 Hz. El HPI es un A, podríamos decir, reforzado. Y definitivamente el tipo B es el que me da todo tipo de protección, la misma que la C, el F, pero a la vez me protege cuando la corriente por el lado de carga puede tener componentes continuas. ¿Dónde puedo tener componentes continuas puras? Circuitos donde hay mucha electrónica de potencia, circuitos con variadores de frecuencia, partidores suaves. Hay una o dos empresas de ascensores que exigen que en sus circuitos de control, en la zona por donde circula el ascensor, se debe colocar diferenciales tipo B para que ellos den garantizado el sistema. Están protegiendo de estas fallas con una componente continua pura. ¿Ya? Ya lo decía de alguna manera, pero lo repito. A medida que voy subiendo, no quiere decir que tenga que poner un diferencial tipo A y tipo AC, sino que el tipo A ya me da la protección del tipo C, el diferencial tipo F me da la protección del diferencial tipo A y la protección que me da el tipo C, y el tipo B me protege de todos los tipos de protecciones que tienen tanto el F, el A y el AC. Prosigo por acá. Entonces, hablé del diferencial en cuanto a que cada día es mayor la cantidad de exigencias, pero también
aparecen algunos nuevos requerimientos respecto del uso y de la aplicación del diferencial. Y aquí traigo dos puntos. Hay dos pliegos técnicos que están hacia el final de este grupo de pliegos técnicos o RIC. ¿Qué significa RIC? Reglamento de instalación de consumo, pliego técnico, RIC, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? El RIC 18 me habla de operación y mantenimiento, el RIC 19 puesta en servicio. En ambos se da comentarios respecto de consideraciones que debo tener cuando tengo instalados diferenciales. Primero, en todo lo que es el punto 7 del RIC 18 se habla de las pruebas y ensayo, y ya me hablan que al operar y mantener una instalación, debo preocuparme de la revisión, la verificación del funcionamiento del interruptor diferencial en mi instalación. ¿Ya? Hablan de diferenciales o dispositivos de corriente residual. Y en el pliego 19, donde se habla de la puesta en marcha, la puesta en servicio de mi instalación, me están hablando también de que debo hacer una verificación de que los diferenciales están operativos, ya que están bien instalados y que están protegiendo dentro de los tiempos y las corrientes que mirábamos hace algún momento en esa curva de tiempo corriente, ya podríamos decir que es como la curva de la vida, que me desconecte cuando corresponda. Entonces, en ese sentido, a través de instrumentos que están en el comercio, nosotros no vendemos elementos para probar diferenciales, pero los podemos asesorar si necesitan asistencia en terreno, un levantamiento, ya hacer un testeo de los diferenciales en su sitio, lo podemos hacer como un servicio, pero no comercializamos este tipo de equipos para hacer las pruebas. Pero es un punto importante que deben tener presente tanto para la operación y mantenimiento de sus plantas como cuando estén poniendo en marcha una instalación. La revisión de que los diferenciales estén operando en la corriente y en el tiempo adecuado. Dicho esto, aquí podemos visualizar ya el diferencial que está presente en el mercado. Habitualmente cuando hablamos de protección de la vida humana, estoy hablando de los dos primeros escalones de esta pirámide. Ya primero acá abajo, los diferenciales focalizados. Estos de acá abajo que están en la base de la pirámide son diferenciales que se instalan anexos en el mismo punto de conexión del cliente. Ya acá tengo el diferencial tanto de la línea Mosaic junto al diferencial de la línea Matix, que son diferenciales que van instalados en la placa de 5 octavos, la que está en el muro, al lado del punto de conexión. ¿Ya? Ahí estoy dando protección directamente en el punto de conexión. Ya cuando esto se lanzó al mercado a través de la línea Magic, se hablaba de la protección salvavidas. Salvavidas. ¿Ya? Es el salvavidas ante una falla eléctrica. Estos de acá, además, son disyuntores diferenciales. Tengo la protección termomagnética y la protección diferencial en el punto de conexión del cliente. ¿Ya? Son muy sensibles, 10 miliamperes de protección. Pero es lo ideal, por ejemplo, si quiero proteger el punto de conexión en un pañol donde voy a hacer educación, donde voy a capacitar a personas que están aprendiendo nociones de electricidad. Si tengo zonas donde sé que se va a conectar personal que no es especialista, puedo proteger directamente con un salvavidas. Después, un nivel superior, el diferencial que va en el tablero para protección de la vida humana. Diferenciales sensibles del orden de los 30 miliamperes, 10 miliamperes, ya en formato real DIN. Tengo el típico diferencial, ya en el caso de la oferta Legrand, dispositivo con maneta gris es un interruptor diferencial. Dispositivo con maneta de color negro, pero marcado con una sensibilidad, es un disyuntor diferencial. Incorpora protección termomagnética y protección diferencial en un mismo mecanismo. ¿Ya? Esto también, como cuando Miguel presentaba ese termomagnético de un polo más neutro, más pequeño, que les hablaba, es una economía en el espacio dentro del tablero. El disyuntor diferencial busca también hacer esa economía en espacio. Aquí estamos hablando de un diferencial tetrapolar que a la vez tiene la protección termomagnética. Entonces, en vez de 7 módulos, ocupo 4. Voy ayudando a que los tableros no vayan tan apretados. Por ejemplo, una aplicación que damos bastante para el disyuntor diferencial es cuando hacemos estos combinados plásticos ya o tableros de enchufe. Tienen una o dos líneas de real DIN para colocar protecciones, ahorro bastante espacio protegiendo térmica,
magnéticamente y diferencialmente en un mismo mecanismo ese circuito de enchufe trifásico o monofásico. Ya hay disyuntores diferenciales en las dos versiones para circuitos de red monofásica y trifásica. También están ya los blocks diferenciales, donde el mecanismo de protección diferencial lo tengo acá, y tiene esta zona como para enclavar mecánicamente una protección termomagnética. La coloco al lado y lo que hace este dispositivo, si es que detecta una fuga de diferencial, manda la señal mecánicamente para que el termomagnético desconecte. Entonces, distintas versiones para lo mismo. Aquí estamos protegiendo la vida humana, ya estamos protegiendo a las personas. Y ya en la escala superior, tengo el diferencial, pero aplicado en la potencia, ya aplicado más hacia la cabecera de mi tablero. ¿Qué estoy protegiendo? Cuando protejo a nivel de cabecera, fuga de corriente, aquí ya estoy protegiendo la infraestructura. Para los que hayan leído el pliego técnico número 2, cuando se habla de los tableros de distribución, hay una parte donde dice para las siguientes instalaciones, y menciona grandes hoteles, zonas comerciales, los aeropuertos, terminales de transporte, dice, usted tiene que incorporar si tiene instalación, un tablero de distribución para las aplicaciones que mencioné hace poco, tiene que aplicar una de dos alternativas de protección contra el incendio. Protección contra el incendio, se están protegiendo la infraestructura. Bueno, si protejo contra el incendio, igual protejo a las personas. Pero cuando evito un incendio, evito primero que se dañe la infraestructura y consecuencia del daño a la infraestructura, estoy protegiendo a las personas. Entonces, para proteger infraestructura tenemos el diferencial que puede ir integrado en protecciones de potencia, como una caja moldeada o el corte en aire que muestro acá, pero también los relés diferenciales, donde a través de la medición de un toroide yo envío señales a este relé que a la vez manda una señal a la bobina de disparo, ya sea de una protección de potencia por corte en aire o caja moldeada. Entonces, Legrand, como especialista en el tema de la protección diferencial, tiene una protección para cada tipo de requerimiento que ustedes puedan tener en sus instalaciones y proyectos. Ya desde el tablero general, pasando por los TGAUX, los tableros de distribución, y llegando hasta el tablero móvil, tablero de faena, y el punto de conexión en ese tablero de pañol o en ese punto de pañol que yo les mencionaba. ¿Ya? Entonces es una oferta que está de acuerdo a este nuevo reglamento que es el decreto 8 del año 2019. Bien, salgo del tema del protector diferencial. Podríamos estar todo el día hablando de protección diferencial y seguridad eléctrica, ¿ya? Pero la idea de este webinar es ir cubriendo varios puntos dentro de una instalación industrial de lo que tienen ustedes en sus talleres, en sitio, en los pañoles. Y ahora vamos a hablar un poco de conduit flexible desde el punto de vista de este nuevo reglamento. Ya aquí veo una foto característica, una instalación donde tengo que llegar con señales de control, salir con circuito de potencia, un tablero de paso, un tablero que está controlando algo dentro de mi proceso. Ya, entonces, ¿qué dice este nuevo reglamento en su pliego técnico número 4, donde habla de las canalizaciones? Ya, en el punto 7.16 de este pliego habla de los conductores dentro de tuberías. ¿Ya? Entonces define que se puede usar tuberías metálicas, tuberías no metálicas. Una primera consulta que nos hacían bastante, oye, ¿qué hay de cierto que las tuberías no metálicas están fuera de norma? No, no, se menciona ambas y hay requisitos dependiendo del tipo de tubería que estoy usando. ¿Ya? Primero, ¿qué se pide? Estas tuberías metálicas o no metálicas que se usan en Chile deben contar con certificados de aprobación para ser comercializadas. Entonces, en primer lugar, toda la oferta de conduit flexible que tenemos en nuestro catálogo tiene el respaldo de estos certificados para poder ser comercializados en el país. ¿De qué habla ese certificado? Que justamente el equipo se somete a protocolos de análisis y de pruebas que aseguran, ya es un producto seguro, fiable, ya, y que no sea invasivo en caso de una condición de incidente dentro de la instalación. Entonces, de acuerdo a este reglamento, los sistemas de tuberías podrán ser metálicos, no metálicos y compuestos. ¿A qué me refiero con compuestos? Acá tengo un equipo que es compuesto. Tiene una componente que es metálica, tiene una componente que es plástica y bueno, después una segunda chaqueta metálica. Este es un equipo que es compuesto. El típico conduit también compuesto, ya alma metálica, una chaqueta no metálica, que
habitualmente eran PVC, hoy día ya se están colocando plásticos que son libres de halógeno, que también es un requerimiento que viene muy fuerte en este nuevo decreto. Entonces, muy rápido, para tuberías metálicas, ya cuando estoy en circuitos de corriente alterna, se debe evitar que este conduit, que esta tubería se caliente, ya gane calor debido a la inducción electromagnética. ¿Ya? Entonces, aquí se van incluso considerando el efecto de la circulación de corrientes de fase y neutro dentro de la misma tubería. Los ductos metálicos deben ser conectados a tierra. Ya, en el caso que sean ductos metálicos o conduit flexible, se debe tener una distancia entre puestas de tierra antes de los 10 metros de distancia. Ya, ese es como el máximo que puedo tener sin volver a aterrizar. Y bueno, la tubería metálica no se puede usar como conductor de protección, ya, o de tierra de servicio, que es el neutro. En el caso de las tuberías no metálicas, hay algunas prohibiciones. Primero, no se puede usar tuberías que no sean metálicas, ya, en lugares donde hay riesgo de incendio o explosión. No se pueden usar como soporte mecánico para sujetar cargas. No puede estar expuesta directamente a la radiación, salvo que el material del que está fabricado esté aprobado para la resistencia ante los rayos UV. Las tuberías plásticas o no metálicas no pueden estar expuestas a golpes físicos severos, donde la temperatura ambiente exceda la temperatura para la cual fue aprobada, y por eso es importante el tema de la certificación. Cuando yo certifico una tubería, digo, esta tubería funciona bien hasta X cantidad de grados Celsius. ¿Ya? Y lo mismo para llevar en su interior conductores que vayan a tener alzas de temperatura sobre la temperatura para la cual fue fabricada el ducto. Ahora, el reglamento en este pliego 4 define una clasificación de las tuberías de acuerdo a 12 dígitos. Estos 12 dígitos, primero, me hablan de resistencia mecánica, tanto en la compresión como el impacto, en los dos primeros dígitos. Después, en los dígitos 3 y 4, me hablan de la resistencia a las temperaturas extremas, a la mínima y más alta temperatura que puede recibir ese tubo. Después, en el dígito 5, me hablan de la resistencia a la curvatura. ¿Qué tanto puedo flexar ya esta canalización? Propiedades de aislación, propiedades eléctricas, protección contra el ingreso de objetos sólidos. Aquí vamos al concepto que les presentaba Miguel, del IP. Protección contra el ingreso del agua, nuevamente, el IP. Resistencia a la corrosión, en el dígito 9, a la tracción a la que pueda estar sometida ese ducto, y finalmente resistencia a la propagación de la llama, en el dígito 11, y capacidad para resistir cargas suspendidas sobre el mismo tubo. Entonces, hoy vamos a tener un cóctel, una fórmula que llenar con 12 dígitos para definir el conduit bajo el que voy a estar trabajando. En aplicaciones de industria, habitualmente cuando tenemos que colocar tableros en zonas que están alejadas de la sala eléctrica o que van al punto de conexión, tenemos un tablero que de alguna manera llega a la canalización y yo me tengo que conectar ya a la carga, ya sea un motor, un equipo de clima, alguna parte del proceso, con estos conduits flexibles. Entonces estamos hablando de tuberías que se habla canalizaciones al aire. Entonces, para tuberías que estén en canalizaciones al aire, estos son los 12 dígitos que me definen como el mínimo estándar que debe cumplir un conduit instalado en sitio. ¿Ya? Como les decía, tracción, temperaturas máximas y mínimas, resistencia a la corrosión. Ese cóctel lo vamos armando con estos 12 dígitos. Y mirando, ya, por ejemplo, la oferta Legrand, donde nosotros tenemos conduit no metálicos, conduit completos, compuestos, perdón, me dio hambre, conduit compuestos, ya, el P3, que es un conduit de alma metálica con chaqueta plástica, el libre de halógeno, que es como lo mismo, pero la chaqueta plástica está catalogada como producto libre de emisión de halógenos, ¿ya? Y uno que se ve metálico por fuera, metálico por el interior, pero hay una aislación plástica entre las dos chaquetas, tanto la de protección mecánica como la externa. Y finalmente un conduit como el TRS, que es totalmente metálico, sin ningún tipo de aislación.
nosotros hacemos la revisión de estos conduit de acuerdo ya a las definiciones que hay en el reglamento y nos damos cuenta ya que toda esta oferta, tanto el de poliamida, ya como el metal plástico y la versión totalmente metálica, aplican para cada tipo de aplicación que se define en el reglamento, tanto instalación sobrepuesta, instalación embutida y oculta, preembutida o embutido en hormigón, y lo que se denomina como instalación al aire, que es como lo que vemos acá en este tablero de enchufe, ya saliendo a la fiel caja Hydrobox para la conexión del enchufe máquina herramienta con estándar italiano. Lo mismo se aprecia acá, salida de conduit flexible desde un equipo de clima, ya para los interruptores de proximidad, usando distintos tipos de conduit flexible. Ventajas de la oferta de Legrand, que es una oferta que ya se adecúa a la exigencia también de los hilos que hay en Chile. Chile hace poco más de un año o 2 años definitivamente entró al sistema internacional de medida. Todos los hilos que se usan en Chile tienen que ser milimétricos. Nuestra oferta está completamente con hilos milimétricos en los conectores que utilizamos. Así que un conduit que les da la seguridad de cumplir con el estándar, y por otro lado, que a nivel de hilos de conexión ya es completamente milimétrica. Hablamos de seguridad, hablamos de esta conexión a través de estos sistemas. Quiero terminar ya esta presentación hablando un poco de lo que es el bloqueo, ya el bloqueo de sistemas eléctricos. Y aquí me devuelvo a este pliego técnico número 19 que habla de las puestas en servicio. Cuando estoy haciendo una puesta en marcha, cuando voy a hacer un trabajo en sitio, ya están los procedimientos de trabajo seguro, los PTS, y dentro de los procedimientos de trabajo seguro, para todos los que han hecho inducciones de seguridad, si hay algún prevencionista también conectado a este webinar, aparecen las 5 reglas de oro en la seguridad eléctrica. Primero, tener muy claro lo que es los mecanismos de conexión, apertura y desconexión o desconexión de la fuente de energía eléctrica. Instalar dispositivos de bloqueo de energía cuando estoy desconectando para generar proceso de trabajo de mantenimiento o de alguna reparación. Verificar la ausencia de tensión cuando supuestamente desconecté, ya hice la maniobra de desconexión, pero tengo que ir a verificar si hay presencia de tensión donde voy a generar el trabajo. Poner a tierra los conductores de fase o partes del circuito antes de hacer contacto en el trabajo y delimitar ya o encerrar la zona donde voy a hacer el trabajo de mantenimiento. Entonces yo voy a hablar del punto 2, que tiene que ver con la instalación de estos dispositivos de bloqueo. Ahora, la idea es mostrarles todas las alternativas de opciones de dispositivos de bloqueo que están dentro de la oferta de productos de Legrand. ¿Ya? Desde lo más básico, ya colocar la opción de un aldaba que me permita colocar un sistema de tenaza, ya, o un candado sencillo. Ya la aldaba que nosotros comercializamos para poder incorporar en el cierre de nuestros tableros permite colocar candado, ya, o definitivamente una tenaza para colocar múltiples candados, es que son varios especialistas los que van a trabajar en esta parada. A nivel de seccionadores, a nivel de protecciones, ya sea en caja moldeada, corte en aire o protección miniatura, tenemos los dispositivos para colocar un candado en nuestros interruptores, termomagnéticos, diferenciales, seccionadores. Acá vemos un seccionador del tipo V-Stop, ¿ya? Que es otra aplicación. El interruptor termomagnético, o más conocido como automático, es un dispositivo que está fabricado y su vida se mide en operaciones eléctricas y mecánicas. Es un dispositivo que no está hecho para hacer la función de 912. Puede hacerlo, pero no debiese usarse para ello. ¿Por qué? Porque estamos acortando la vida de un equipo que fue diseñado para proteger, no para seccionar. Entonces, tenemos una oferta de seccionadores bajo carga. Acá estamos viendo el V-Stop, ¿ya? Que me permiten hacer ese seccionamiento y que en su maneta incorpora la opción de hacer bloqueo cuando tengo el circuito abierto. Ojo, accesorios para hacer bloqueo de sistemas de botonera. Lo que ustedes están viendo en esta fotografía es una botonera de emergencia que cuando está operada me permite colocar un candado, ¿ya? O una tenaza que bloquee
la reapertura de ese botón de emergencia. Parada de emergencia, por ejemplo, que pasó a ser obligatorio en los tableros móviles. A nivel de los guardamotores, toda nuestra oferta de guardamotores permite hacer la pasada para bloqueo. Lo mencionó Miguel en la exposición que hizo de los enchufes industriales. Tanto en nuestra oferta de enchufes como en los combinados plásticos, ustedes pueden integrar la opción de bloqueo. Entonces, Legrand les da múltiples soluciones donde ustedes pueden ir incorporando el bloqueo mecánico de la condición corte de energía. Entonces, consúltennos, háganos preguntas, si tienen un requerimiento de bloqueo, lo más probable es que tengamos la solución. Y atentos, ya les voy a dar una primicia, me van a retar mis amigos de marketing, pero me voy a salir del libreto. Este año estamos con cambio de catálogo, así que por ahí por mayo, junio van a recibir noticias de nuestro cambio de catálogo de producto para las dos marcas, Legrand y Bertichino, así que cóbrennos la palabra para que podamos estar presentes con las novedades que traemos para el mercado eléctrico. Así que muy bien, muchas gracias. Esa es la presentación que teníamos para ustedes en este webinar. Alba, le devuelvo el mando y quedamos conectados aquí con los colegas, con los clientes, si es que hay que atender alguna consulta para ir respondiéndola en vivo. Así Ya me están es. retando por el chat mis colegas de marketing por lo del Sí. catálogo. Ya comenzamos. Ya, perfecto, Gonzalo. Muchas gracias por su presentación. Muy, muy claro. Estuvimos ahí respondiendo algunas preguntas por el chat, pero igual nos quedan algunas. Así que podemos cerrar con unas últimas 3 preguntas y ahí nos despedimos, que todavía nos quedan unos pocos minutos. Así que voy a acá encender el modo preguntas y respuestas para ver. Nos preguntan si la pinza portacandados debe ser dieléctrica, Gonzalo. Ahí que nos puedes comentar si hay alguna exigencia de ese tipo. Un minuto, ahí creo que estoy ya nuevamente con audio. Sí, A ver, te escucho. por el lado de normativa eléctrica, lo que mencionan los pliegos técnicos, no. Ya no hay ninguna restricción respecto a la materialidad de estas pinzas portacandado. Ya nos vamos a estándares de seguridad más puntuales. Ya yo sé que en algunos estándares de seguridad de algunas compañías puntuales, tanto en minería como en plantas de celulosa, se exige porque se toman de estándares internacionales. ¿Qué pasa con estos estándares que son diferentes del reglamento? Ya, y en todos los pliegos técnicos se parte mencionando lo mismo en el decreto 8. El decreto 8 con sus pliegos técnicos define un estándar mínimo. Usted lo que puede hacer es de ese estándar nivelar hacia arriba. Si me exigen ya el uso de algún sistema de bloqueo, pero yo a la vez quiero ir sobre el estándar y pedir que ese bloqueo sea eléctrico, estoy haciendo lo que decía Miguel, una buena práctica. ¿Ya? Pero dentro de lo que se habla en estos pliegos técnicos no se exige que la pinza tenga que ser dieléctrica. Muchas gracias, Gonzalo. Otra de las consultas que queríamos aclarar por acá, y yo le respondí por el chat, pero sería bueno como comentarlo. Nos preguntaba Felipe, sí, acá está, Felipe Suárez, si en el tablero general donde se ubica la protección omnipolar se debía instalar un diferencial o un diferencial general. Igual nos comentabas ahí, Gonzalo, un poco sobre las medidas contra Sí, incendios, pero para aclarar este punto. sí, a ver, lo que mencionaba yo respecto a este diferencial en la cabecera, porque primero, esto es un requerimiento del pliego 2 de tableros para tableros de distribución en aplicaciones muy específicas. Ya se exige, y voy a hablar de memoria, se me pudiese quedar alguna fuera, tableros de distribución en centros comerciales, hoteles sobre una cantidad de habitaciones, creo que 300, superficies comerciales sobre 2.000 metros cuadrados, aeropuertos, Gonzalo, acá te lo voy a ¿sí? colocar, ahí está, en pantalla. Eso, ahí está. Ya en aeropuertos, hoteles con más de 300 habitaciones, locales de espectáculo para más de 1.000 espectadores, centros comerciales con más de 2.000 metros cuadrados, edificios de oficina de gran altura, instalaciones con ambientes explosivos, ¿ya? Y aquí es donde me dicen, tableros de distribución de las aplicaciones que debo de mencionar, tengo que elegir o colocar un diferencial en la cabecera de 300 miliamperes. ¿Ya? Ese diferencial no reemplaza a los diferenciales que están abajo, ya en los circuitos de enchufe, o
colocar ya un protector de arco en cada uno de los circuitos de enchufe. Entonces, Perfecto. eso es una protección contra el incendio. La pregunta que nos hacía acá el cliente, Felipe, era si en el tablero general se debe, ¿ya? No se debe, se puede. Y ahí nuevamente vamos a la buena práctica. ¿Ya? En muchos proyectos nos llegan, oye, la protección de cabecera deberá incorporar un relé diferencial o debería llevar un módulo de protección que incorpore la fuga de tierra. Estoy protegiendo la infraestructura. Nuevamente, equipos muy sensibles a las fugas de corriente, un motor que es crítico en la operación, ya un circuito que es crítico en una operación que es el corazón de la planta, lo debo proteger de las fugas de corriente. ¿Por qué? ¿Cuánto me significa en cuanto a pérdida que se me dañe, por ejemplo, un motor crítico? Ya donde la para ese motor crítico a lo mejor es perder la línea de producción. Entonces ahí tengo que pensar cuánto me cuesta tener parado 2 meses ese motor porque lo tuve que reparar, porque una fuga de corriente terminó dañando los devanados. ¡Wow! ¿Ya? Entonces, no es obligatorio, pero sí puede ser una buena práctica dependiendo del tipo de instalación. Ya, perfecto. Vamos con unas últimas preguntas que han surgido ahora. Nos dicen acá Rodrigo. Dice, en lo que era el automático de un módulo, ¿se puede usar como general o conviene mejor uno de dos módulos? Creo que habla de un polo más neutro o dos polos. Miguel, no sé si la quieres responder tú. Sí, ¿se escucha ya? Sí, Sí, te perfecto, escuchamos bien. Ah, Miguel. ya, genial. Siempre se puede elevar el estándar de seguridad. Ya, ese es el primer dato. El reglamento eléctrico permite utilizar tanto la protección de unipolar más neutro, es validado por el reglamento eléctrico, o la de dos polos. Como comenté, la diferencia es que la de dos polos, la que es bipolar, que tiene dos módulos, protege ante una sobrecarga y un cortocircuito. La de un módulo protege solo en el polo de la fase. Entonces, de alguna forma, el reglamento te da la opción de considerar cualquiera de las dos, pero como recomendación siempre es mejor tener un estándar de seguridad más elevado, pero las dos son permitidas por el reglamento eléctrico. Sí, y ahí Gracias. complementando un poco la respuesta de Miguel Alba, eh, el de un polo más neutro, que en realidad el tamaño es un polo en cuanto a ancho, es una ayuda para cuando tenemos los tableros apretados. Es una muy buena solución para el tablero residencial, ya que habitualmente es ese tablero plástico que está en algún lugar detrás de una puerta o en el acceso de la vivienda. ¿Ya? Pero si tiene espacio, como decía Miguel, es mucho más seguro proteger el neutro. Porque ¿por qué nos están pidiendo corte omnipolar? Porque cada día está circulando más corriente por el neutro. Entonces, si puedo proteger la circulación de corriente por neutro, eh, eh, hágalo. Perfecto. Y última consultita, porque nos quedan un par de minutitos. Ujú. Nos preguntan acá, Gonzalo, ¿qué diferencial se recomienda para energizar fuentes de poder de cámaras de seguridad? ¿Qué tipo de diferencial? Por el lado de las cámaras de seguridad, yo creo que el problema va con respecto a la forma de onda que genera las fuentes de alimentación. Un diferencial tipo A. Ya el diferencial tipo A me da una buena medida, si bien es cierto lo que recibe la cámara en sí es corriente continua, eh, ya por lo que está generando la fuente, la componente de falla que podemos tener hacia baja, porque la continua que genera esa fuente es de bajo voltaje, estamos hablando de 12 o 24 volt, 48 en algunas cámaras puntuales. La fuga que puedo haber son los 220 que tengo por el lado primario de esa fuente, con una componente continua. Entonces, con un diferencial tipo A está dando una muy buena protección para ese circuito. Ahora, en Legrand fabricamos diferenciales y a nosotros en venta nos pagan por vender el equipo más caro. Ya la respuesta debería ser tipo B si es que me está escuchando la gerencia comercial, pero el tipo A es una buena protección. Para la cifra de venta, el tipo B es más caro, pero el tipo A es un buen equipo. Claro, y Cristian ahí nos preguntaba también para variadores de frecuencia y luces LED. Eh, bueno, para luces LED igual puede ser tipo Sí, A. sí, el tipo A para los circuitos que tienen una carga importante de LED. eh, lo que genera el LED, a ver,
hagamos de inmediato la diferenciación, y es algo que también converso bastante con la gente de proyecto. El LED económico tiene una electrónica que es bastante económica y es ruidosa y es sucia. Eso me genera mucho armónico. El red, el sistema LED de alumbrado de una marca reconocida, donde de repente dice, oye, por AliExpress compré una ampolleta que me costó 800 pesos y la marca X, ya que es una marca que la conozco, que está en el mercado, cuesta de 4 a 6 lucas cada ampolleta. Lo que están pagando es una mejor electrónica, es una electrónica que es menos sucia hacia el sistema. ¿Ya? Entonces el LED genera esta distorsión armónica, ¿ya? Y en caso de que haya una falla, si estamos pensando en el diferencial, no estamos protegiendo contra armónicos, nos estamos protegiendo de fallas que tienen una componente armónica, y lo que quiero que el diferencial me desconecte si tengo esa componente. El diferencial tipo A en un sistema LED me protege. Me voy a la electrónica potencia, me hablaba de sistemas con variadores de frecuencia. Si el variador de frecuencia ya es de una potencia media o importante, un variador de frecuencia de baja potencia, todavía con un diferencial tipo A o un F, ya que es el tipo A reforzado, como les decía, preparado para las fugas de sobrecorriente, para pequeños variadores el F todavía es una buena medida. Potencias medias hacia arriba se recomienda el tipo B, porque ahí ya puedo tener una componente continua importante, ¿ya? Continua sin paso por cero. Entonces ahí hago la separación entre LED y variadores de frecuencia o electrónica de potencia en general en cuanto a la componente de fuga que se puede dar en el caso de una aislación, una falla de aislación. Gracias, Gonzalo. Ahí respondiste otra consulta de Edgardo, que nos preguntaba desde qué potencia se recomendaba usar para variadores de frecuencia de un tipo B. Así que quedamos también... Sí, ahí no está escrito en el reglamento que diga, oye, desde tantos kilowatts o kilowatts de carga en el equipo tiene que ser tipo B. Queda a criterio. Aquí se usa también mucho las recomendaciones del fabricante, pero hacemos la clasificación. Pequeños variadores de potencia media hacia arriba, el tipo B. Excelente. Y bueno, eso es todo. Hemos contestado las consultas que estaban en el chat. Ya también estamos justos en el tiempo, así que Gonzalo, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar, y gracias a todos ustedes también por quedarse con nosotros hasta el final. Esperamos hayan podido repasar algunos términos del reglamento, conocer algunos productos que ayudan a la seguridad industrial de los procesos y hacer los trabajos cada vez más seguros. Desde ya los dejamos invitados a seguir participando. Tenemos todo un plan de capacitación anual de nuestros productos, del reglamento, de temas bastante interesantes, así que vamos a estar invitándolos nuevamente para siguientes jornadas. Gracias, Miguel. Te dejo a los dos para que puedan despedirse de nuestros clientes. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo, algunos que yo sé que estaban conectados y estaban dando comentarios, son clientes de nosotros, de acá de la zona, así que no, agradecidos, y espero que esto haya sido muy constructivo para ustedes. Muchas gracias. Bueno, igual me sumo al cierre, Miguel, agradecido a toda la gente que nos acompañó. Tuvimos una audiencia importante hoy día en cuanto a cantidad de asistentes, así que tengan una muy buena jornada y bueno, nos encontramos en futuros webinars. Alba, que estén muy bien. Chao, chicos. Gracias, muchas gracias a todos. Les dejamos en pantalla una muy breve encuesta de satisfacción para que nos comenten un poco su experiencia el día de hoy. La grabación también va a quedar disponible, nos las pueden solicitar al correo o al agente comercial que los invitó, y con mucho gusto se las podemos compartir. Así que tengan un excelente día y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao a todos, muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados.
Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.